Hey, what's up, guys? Mi nombre es Raúl Candelaria y hoy estoy desafiando una ley trascendental escrita en el corazón de todo buen mexicano, la cual dice que si sacas tu teléfono, la pones en un selfie y caminas en la calle, alguien seguramente te la robará. Así que con 300 latidos por segundo de mi corazón, comenzamos esta cápsula acerca de la Reforma Protestante, la religión de la libertad. ¡Qué belleza! Beautiful. Hoy estamos grabando un video especial sobre los 500 años de la Reforma. 500 años. Después de 500 años han pasado cosas increíbles en el mundo, como la creación de los derechos humanos, con separación de iglesia, estado, etc. Ha venido sobre toda esta parte de la historia que podemos llamarle como la Reforma Protestante, que no solamente Martín Lutero llevó a cabo, sino que Martín Lutero es como el ícono principal por haber clavado esas 95 tesis en la puerta de la iglesia en Gutenberg, Alemania. Pero déjame decirte algo, lo que Martín Lutero hizo, no fue el principio de la Reforma, pero sí el principio de algo que cambió la historia del mundo. Antes de él hubieron personas que quisieron cambiar la situación en la iglesia, cómo la iglesia estaba llevando a cabo las cosas, la situación de los pueblos. Pero cuando todo este clímax de las problemáticas sociales y religiosas y culturales estaba en su punto más alto, llega este hombre llamado Martín Lutero, alguien que había estudiado las escrituras, que lo habían ordenado para enseñar Biblia. Y él llega a una porción en la Biblia, una parte de la Biblia en Romanos 1:17, donde habla que el justo por la fe vivirá. Un hombre que había sido atormentado toda su vida, pensando en el Dios del terror, el Dios del odio, el Dios del que si no cumples esto o no vas a la iglesia o no haces estas cuestiones, te irías directamente al infierno. Un Dios que no te daba paz, sino que todo el tiempo te estaba condenando, castigando. Este hombre vivía aprisionado, vivía culpándose todo el tiempo, vivía pensando cómo él podía conocer realmente a Dios. Y cuando él llega a Romanos, él entonces encuentra lo que estaba buscando. El justo por la fe vivirá. En esta porción, él encontró al Dios misericordioso, al Dios de amor, al Dios que le hacía falta en su vida. No el Dios que solamente condenaba, sino el Dios que perdonaba. Y no solo eso, sino justificaba no a través de obras, sino a través de la fe. Y no cualquier fe, una fe puesta en Jesucristo. Este hombre sintió que se le cayeron unas gafas, una venda de los ojos, y entonces vio al mundo diferente, como nunca antes lo había visto. Entonces él empieza a luchar para enseñar al pueblo en Alemania una forma diferente de llevar a cabo el evangelio. Lamentablemente las cosas siguieron mal y tuvo que verse forzado a luchar contra la iglesia. Pero esto en un principio no fue así. Él tenía la esperanza de que podía reformar la iglesia, podía hacerla regresar a sus principios, las razones por las cuales fue formada, fundamentada, creada, las escrituras. Aquí tengo unas escrituras, pues tengo la Biblia Peshitta, tengo la Biblia del estudio Dios habla hoy. Hoy en día le agradecemos a la Reforma Protestante porque podemos tener acceso a este tipo de Biblias. Hoy podemos tener Reina Valera 60, podemos tener Reina Valera 1905, podemos tener la Dios habla hoy, Peshitta, podemos tener la Biblia de las Américas, podemos tener hasta griego interlineal, hebreo interlineal, una infinidad de Biblias que han sido traducidas a diferentes idiomas y lenguajes alrededor del mundo. La Biblia es el libro que más
se ha impreso alrededor del mundo a través de la historia. Y todo esto se lo debemos gracias a un hombre llamado Martín Lutero. Y no solo a Martín Lutero, a todos los reformadores que dieron su vida, se enfrentaron al Sacro Imperio Romano, pusieron su rostro frente a frente y aún teniendo miedos, aún teniendo dificultades, aún sintiéndose solos, dijeron, no daremos marcha atrás a nuestra conciencia. Porque las palabras que nosotros decimos no son nuestras, son de la Biblia, de este libro maravilloso. Entonces a partir de ahí Martín Lutero empieza a traducir la Biblia a otros idiomas, lenguajes, y empieza a circular la Reforma como la religión de la libertad. Obviamente algunas personas que tenían intereses políticos la tomaron, gente que tenía mucho tiempo odiando a la iglesia católica, por toda esta cuestión de las indulgencias, por toda esta cuestión de que el Papa, autoridad máxima, infalible, por toda esta cuestión de que todo el que no hacía caso a la iglesia o se sujetaba a la tradición era hereje y no podía avanzar, no era nadie, porque si no eras católico no podías ser un profesionista, tenías que ser católico y después profesionista. Si querías ser alguien en la vida tenías que ser católico, simple y sencillamente, y sujetarte a la fe católica, que en realidad era la tradición por encima de la Biblia. La tradición dictaba lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que leer la Biblia. Entonces, muchas personas vieron un escape a través de la Reforma. Personas que no tenían las mismas intenciones que los reformadores, de volver a las Escrituras, volver a la fe, no al dinero. Hoy, después de 500 años de la Reforma y de ver todo esto que ha pasado en la historia, de la Edad Oscura, el Renacimiento, toda esta parte hasta la Edad Moderna, hoy en día nosotros podemos disfrutar libertades de conciencia, separación de iglesia y Estado. La iglesia no tiene que meterse en la situación política del Estado, y el Estado no tiene que meterse con la iglesia. Y aquí, particularmente en México, la Constitución no avala la libertad de credo, la libertad de expresión, de conciencia. Y aquí mismo en México, nuestra propia Constitución nos da la libertad, la facultad y el derecho de tener libertad de conciencia, libertad de opinión, de expresión, siempre y cuando nos sujetemos a la Constitución, a los valores, a los principios, a las reglas que impone la Constitución, a la vida. Todo esto es producto de la Reforma Protestante, todo esto se lo debemos a la Reforma Protestante. Afectó en el ámbito religioso, político y social, pero también le debemos los derechos humanos, le debemos derechos. Mayormente los países reformados son los que más han crecido, han prosperado, más principios y valores tienen. A pesar de ser países que poco a poco se están secularizando, dentro de ellos, en su ser, han sido educados, han crecido con valores y principios cristianos. Valores como la honestidad, valores como la integridad, el amor, la esperanza y la libertad que todo ser humano merece, que todo ser humano reclama como un derecho, libertad. Y todavía falta mucho por hacer, tanto allá afuera políticamente, socialmente, como también religiosamente, dentro de la iglesia. Nosotros cada día debemos vivir reformándonos. Cada día debemos volver a las Escrituras. Y como Martín Lutero con sus 5 solas: sola fe, sola gracia, sola Escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Tenemos que volver a esos principios protestantes, a esos principios de reforma. Reformarnos cada día para nuestro bien y manteniendo el espíritu reformado, que es la Escritura
como autoridad máxima del hombre. Si nos guiamos de este libro, podremos tener una vida placentera, una vida de amor, de esperanza, de libertad. Y como Martín Lutero, que encontró la respuesta en Romanos 1:17, mas el justo, por la fe, vivirá. Muchas gracias.